pero su historia oficial se ha construido a base de posiciones excluyentes, haciendo prevalecer una ideología dominante frente a aquellas tradiciones filosóficas que no han formado parte de este canon establecido. Y además, también se ha construido silenciando la filosofía escrita por las mujeres, puesto que este canon oficial es un canon evidentemente patriarcal. Por su parte, la filosofía española, debido a esta imposición del canon oficial, pasó por una larga etapa de marginación hasta llegar a la actualidad a un momento que podríamos decir que la preocupación sobre la existencia de la filosofía española ha desaparecido. Nadie duda a día de hoy de que existe un pensamiento en lengua española. Por supuesto, cuando hablo de pensamiento en lengua española, incluyo también el pensamiento de América Latina. Sin embargo, hay que decir que el pensamiento español ha caído en la misma arrogancia de la que fue objeto por quienes consideraban que solo se podía pensar en alemán, el inglés o en francés, porque ha dejado en el olvido a sus pensadoras. No ha incluido en los manuales de la historia del pensamiento español a prácticamente ninguna mujer. Hace un tiempo me tomé la molestia de ir repasando uno por uno, no todos evidentemente, pero muchos manuales de filosofía española, y prácticamente no encontraba mujeres en estos manuales. Como sería muy tedioso ir uno por uno, solamente voy a hacer referencia a dos que son los más importantes. Por un lado, la historia crítica del pensamiento español en 7 volúmenes del profesor José Luis Avellán, que es la obra más completa que se ha escrito sobre pensamiento español. Bueno, pues en la obra de José Luis Avellán encontramos solamente 2 capítulos dedicados a mujeres, uno a Santa Teresa de Jesús y otro a María Zambrano. En su favor, podemos decir que Avellán fue de los primeros que hablaron de María Zambrano en España. Por otra parte, hay otra obra muy voluminosa, un diccionario de Gonzalo Díaz, en el que da cuenta de muchos filósofos, también algunas filósofas. Tengo que confesar que este diccionario es muy voluminoso y no lo he repasado de arriba abajo, ¿no? Sé que hay muchas mujeres filósofas, pero tampoco en exceso. Pero el título de este diccionario es muy significativo. Lleva como título Hombres y documentos de la filosofía española. Con el título yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Resumiendo, no aparecen prácticamente mujeres en los manuales de historia del pensamiento español, por lo que la conclusión a la que llegamos es que también el pensamiento español es un pensamiento patriarcal, ¿no? Bueno, este diccionario es una prueba de que existen filósofas españolas y que merecen ser estudiadas y reivindicadas. Por lo tanto, este diccionario hace como si dijéramos una doble contribución. Por un lado, una contribución al pensamiento español y por otro lado, una contribución al feminismo español. ¿Por qué? Es una contribución al pensamiento español porque lo está completando, porque la historia del pensamiento español sin las mujeres es una historia incompleta. Y es una contribución al feminismo español porque no se trata solo de que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, sino también que dejemos de estar invisibilizadas. Si nuestras jóvenes no disponen de referentes femeninos, ya sea en el campo de las ciencias como en el de las humanidades, no podremos alcanzar de ninguna manera la plena igualdad en la sociedad. Las mujeres, estos estudios de mujeres deben incorporarse a los estudios medios, al bachillerato, deben incorporarse a la universidad, al igual que le ocurre al pensamiento español, al igual que le ha ocurrido y que en definitiva le sigue ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una necesidad, este diccionario surge de esa necesidad, de ese vacío, ¿no? Sobre el contenido, como he dicho antes, del diccionario hablará la profesora Juana, pero sí que me gustaría, para completar esta breve exposición, dedicarle unas palabras
a la autora que yo he trabajado en este diccionario, a la entrada que he dedicado a Lidia Falcón O'Neill, porque considero que es de justicia. En este diccionario tenemos entradas de autoras de todas las ramas de la filosofía o de casi todas, ¿no? Y por supuesto no podía faltar la filosofía feminista. Por lo tanto, quisiera hoy desde aquí hacerle un pequeño homenaje a Lidia Falcón, que recientemente ha cumplido 85 años y que a pesar de que tiene ya una edad, sigue luchando por la dignidad de las mujeres desde el Partido Feminista de España. De Lidia Falcón diré que fue muy combativa, además con la dictadura franquista, hecho por el cual fue no solamente encarcelada, sino torturada. Tiene una extensa obra que abarca todos los géneros, el ensayo, la poesía, el teatro, todo, ¿no? Los artículos periodísticos sobre todo. Y el elemento principal de su pensamiento es el concepto de explotación. Para Lidia Falcón, la mujer es una clase social explotada. Además, es una clase social explotada por la propia clase trabajadora, con lo cual podríamos decir que en este sentido la mujer es la proletaria del proletariado, ¿no? Esta explotación para Lidia tiene tres vertientes. Por un lado, la mujer es explotada sexualmente, pues el hombre siempre ha controlado y sigue controlando el cuerpo de la mujer y se sirve de ella para su satisfacción sexual. En segundo lugar, la mujer también es explotada en el trabajo doméstico. La mujer realiza un trabajo doméstico de forma completamente gratuita, sin recibir ninguna retribución, y el argumento que se utiliza, ¿no? El que está en el fondo de todo esto, es el argumento de la natural. Es lo natural que la mujer se dedique a las tareas domésticas. Y en tercer lugar, diremos que la mujer es explotada por su capacidad reproductiva. La mujer al parir es la que fabrica la fuerza de trabajo, por lo tanto, esta fuerza de trabajo es un elemento indispensable para que esta sociedad capitalista pueda seguir manteniéndose. Sin embargo, tampoco recibe ninguna contribución ni ningún reconocimiento. Otra vez se argumenta que es lo natural, ¿no? Que la mujer traiga hijos al mundo, que los críe. Y bueno, pues todas estas ideas, no quiero tampoco extenderme mucho, pero quería dar a conocer, aprovechando esta presentación, para que vieran pues, que se trata de una obra completa en la que pues, aparecen prácticamente todas las ramas de la filosofía, donde Lidia Falcón expone de forma muy detallada y muy extensa todo este pensamiento, es en La razón feminista, una obra que les recomiendo encarecidamente. Pero también decir que donde más esfuerzo ha puesto Lidia es en su faceta política, en su lucha contra la violencia machista, que como saben, pues es una lacra que, bueno, pues está en todos los países del mundo, ¿no? Una violencia que se manifiesta también de diversas formas, la violencia física, la violencia sexual, que incluye la abolición de la prostitución. Lidia ha luchado muchísimo y sigue luchando por la abolición de la prostitución, por la prohibición de los vientres de alquiler. Bueno, como ven, aquí en esta obra hay un elenco de pensadoras. Bueno, ya la profesora Juana lo dirá con un poco más de detalle. Y creemos que es una obra necesaria, ¿no? Que nos gustaría que en un momento dado dejara de ser necesaria. Nos gustaría que en algún momento en la historia de la filosofía apareciera Marx al lado de Flora Tristán, por ejemplo, o apareciera Ortega al lado de María Zambrano, ¿no? O aparecieran otras tantas pensadoras que no se estudian, que nuestros estudiantes de filosofía ni las conocen, tampoco conocen a las pensadoras españolas, no han oído hablar prácticamente de ninguna, y es muy triste, ¿no? Consideramos que, bueno, esto es el inicio de algo que será mucho más completo, mucho más largo, es solamente un inicio y esperemos que, bueno, con el tiempo esto ya se vaya normalizando, ¿no? Y que no tengamos que hacer una obra expresamente sobre mujeres, sino que hombres y mujeres, filósofos y filósofas estén ahí, se expliquen en el bachillerato, se expliquen en las facultades y todo el mundo las conozca, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, creo que nada más y estoy abierta a las preguntas que quieran hacerme
bueno, cuando terminemos las exposiciones haremos un debate, me parece que interesante. Pues muchísimas gracias y bueno, pues por mi parte nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta. Excelente presentación. Pasamos, para no perder el ritmo, ahora con la profesora Juana Sánchez Hey Vanegas, de la Universidad Autónoma de Madrid, también profesora, además invitada en la Facultad de Teología del Norte de España, directora del Aula de Pensamiento de la Fundación Fernando Rielo, vicepresidenta de la Asociación de Hispanismo Filosófico, estudiosa de pensadoras y pensadores españoles del siglo XX, además del libro que presentamos hoy, ha coordinado el Diccionario de Filósofos Españoles y es autora de una gran cantidad de publicaciones sobre estas temáticas. Profesora Juana, la escuchamos. Pues muchísimas gracias, Elina, Nicolás, las universidades que estáis apoyando este foro y, por supuesto, a Marta, que es inspiradora de este diccionario de pensadoras españolas contemporáneas. Como ella ha explicado muy bien, a pesar de todas las dificultades, diríamos que hoy corren mejores tiempos en el estudio y en el interés por sacar a la luz y conocer más profundamente el pensamiento de las mujeres españolas. Bueno, tenemos que decir que cuando empezamos este proyecto, en realidad queríamos que fuera de pensadoras españolas e hispanoamericanas, ya que tenemos contacto con tantas filósofas de Hispanoamérica. Lo que pasa es que vimos que eso se nos haría el proyecto más largo en el plazo del tiempo y queríamos empezar por este diccionario, pero nuestro proyecto es que no sea solo de pensadoras españolas, sino también de América. Bueno, en este sentido, creemos que este diccionario ha suscitado un verdadero entusiasmo entre las autoras que han escrito sobre las pensadoras que forman parte de esta obra. Cuando hemos contactado con nuestras colegas filósofas, filólogas o historiadoras, a fin de pedirles la colaboración en este proyecto, no recibimos ninguna negativa. Esa fue una de nuestras sorpresas. Por el contrario, han respondido con ilusión y apoyo a una causa que les ha parecido también oportuna y justa. Es cierto que teníamos dos escollos que creemos que han sido superados. Uno, el hecho de la existencia de pensadoras y el otro, el de que sean españolas. Respecto a lo primero no hay duda, aunque las coordinadoras de esta edición somos conscientes de que no están todas las que son, porque en los siglos XIX y XX existen muchas pensadoras españolas que desde el campo de la filosofía propiamente y de las ciencias afines, ya que hemos puesto a literatas que tienen un pensamiento filosófico desde la literatura o de otras ciencias afines, o psicólogas, ¿no? Aunque creemos que aportan una reflexión innovadora, creativa y sensible al conjunto social del momento que les tocó vivir, tuvimos, no obstante, que poner alguna restricción en orden a que el diccionario pudiera ser publicada en el más breve tiempo posible. Y también acordamos entre nosotras, entre Marta y yo, otro requerimiento, que es el de la edad. No están todas las que son, porque solamente publicamos aquellas que en el tiempo actual tenían ya una obra en los años 80. Es decir, que las más jóvenes, como Marta Noguerole, aún no aparecen en este diccionario, pero aparecerán, ¿no? Por tanto, confiamos que esta publicación sea el inicio de una obra posterior que se pueda ser completada en el tiempo. En cuanto al hecho de pensadora española, ya no hay vuelta atrás. El pensamiento español ha ido ganando prestigio y actualmente no hay ninguna universidad que pueda poner en duda esta vigencia. Desde las cátedras y desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se precian de editar y crear equipos de investigación que desarrollan y exploran nuevos caminos y nuevos autores todavía por descubrir. No obstante, nosotros somos conscientes
de que nos faltan autoras que son aún desconocidas por muchos, pero que iniciativas como esta que nos hemos propuesto las están dando a conocer, porque su obra y su aportación personal a la historia del pensamiento lo merecen. Desconocer la tradición propia dificulta sobremanera la formación integral de nuestra cultura y de nuestros jóvenes universitarios. Si en el transcurso de la lectura de esta obra recuerdas que conoces nuevas pensadoras, anótalo, porque seguiremos desarrollando este proyecto. Para decir, como me pedía Marta, que someramente por lo menos hablara del índice de este diccionario, os puedo decir que recogen 46 semblanzas. Es decir, hemos aportado la vida de 46 autoras y hay 50 especialistas, ya que algunas de esas semblanzas o se han hecho por 2 autores o autoras o por 3 incluso. Hay una profesora de nuestro departamento, Virginia Maquieira, que la semblanza la ha recogido 3 autores, ¿no? Lo que hemos hecho en este diccionario, y en eso sí que hemos recogido la obra de Gonzalo Díaz, la de Hombres y Documentos del Pensamiento de la Filosofía Española, hemos hecho una breve semblanza, luego hemos una breve semblanza autobiográfica, luego hemos hablado de su obra y luego hemos recogido la bibliografía, tanto la suya propia como la que han hablado sobre ella, ¿no? Bueno, pues como os he dicho antes, hay filósofas, psicólogas, literatas, etcétera. Por deciros algunas, no todas, la obra empieza por orden ortográfico, la de Rosario de Acuña y Villanueva, que la escribió una profesora de Toulouse de Miguel, que es Solange I. También, bueno, en segundo lugar, la de Araceli Alarcón, que luego os comentaré, porque es la madre de María Zambrano, y esa la escribí yo misma, ¿no? Hemos escrito, ya que Elina ha dicho que hay profesores de filosofía del derecho, pues hemos escrito también, o aparece también la semblanza de una profesora del derecho, que fue una gran política en el gobierno de Felipe González, ministra de Cultura, que fue Carmen Albort. Bueno, hemos recogido también la obra de una gran feminista, como fue Lili Álvarez, que además fue una reconocida deportista, pero que sobre todo en los últimos años y en su lucha contra el franquismo, pues fue una reconocida feminista, ¿no? Pues Celia Morós también está presente, que fue una de las grandes feministas en la Universidad Española, concretamente de la Universidad Complutense. Por supuesto, por dar un salto y no hablaros solamente de las que tienen por apellido la A, hemos hablado de Carmen de Burgos, de Rosa Chacel, de Clara Campoamor, de Victoria Kent, de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Etcétera. Ya ha comentado Marta la obra de Lidia Falcón, ¿no? De autoras actuales como María José Trápoli, que es actualmente una de las más jóvenes de este diccionario, catedrática de Lógica en la Universidad de Granada. Hemos hablado también de María Goiri o de María Josefa González Aba, que fue la esposa de Raimundo Paniker, de catedráticas de ética, que tenemos un gran elenco en el grupo este de la transición del que ha hablado Marta. Yo creo que están todas, están Celia Morós, Esperanza Guisán, Victoria Camp, Amelia Valcárcel, Adela Cortina, yo creo que están todas esas catedráticas de ética, algunas recién jubiladas, otras todavía en ejercicio, pero que constituyeron aquel grupo que hemos venido a llamar de filósofos jóvenes, porque eran los filósofos jóvenes en los años 60 y fueron los que accedieron a la universidad de una manera estable. La mayoría eran PNNs, es decir, profesores no numerarios a la muerte de Franco, y luego tomaron
son los catedráticos, los filósofos de la transición española, y luego estuvieron en la universidad y fueron también catedráticos. Autores tan conocidos como la propia María Zambrano o María de Maeztu o Emilia Pardo Bazán, como ya he dicho, ¿no? Y bueno, ahora me he pasado rápidamente, yo creo que más o menos estas son todas. Algunas grandes feministas, que ya ha dicho Lidia Falcón, la propia Celia Morós o Alicia Puleo, entre otras, ¿no? Bueno, para decir muy brevemente, en el tiempo que me queda, me gustaría destacar las dos voces que yo he escrito, por lo que pueda ser de interés para cada uno de vosotros, ¿no? La primera voz que escribí fue la de Araceli Alarcón, madre de María Zambrano. ¿Por qué? Hombre, por dar a conocer a la madre de María Zambrano, que además tanto la madre como el padre fueron los dos maestros de la República, ¿sí? Los dos fueron maestros, tanto Blas Zambrano como María Araceli Alarcón. Y María Zambrano les tiene un inmenso aprecio. Yo muchas veces digo que María Zambrano fue una maestra, ¿sí? En el sentido, bueno, que ejerció, más que fue una maestra, ejerció siempre un magisterio, aunque fue una mujer que no tuvo muy pocos momentos de docente, muy pocos, muy pocos. Hay un compañero nuestro de la Autónoma, José Luis Mora, que dice que María Zambrano nunca tuvo una nómina. Bueno, nunca, nunca no, pero muy pocas veces. Y vivió efectivamente a veces en la miseria. Vivió de los propios artículos que escribía, que nunca llegaba el cheque pronto y a veces llegaba mal, ¿sí? Bueno, pero ella, yo creo que ejerció un magisterio, ese magisterio intelectual de aquel, como ella misma decía, que tiene voz, ¿no? Que sabe dar voz al sentimiento de los demás, ¿no? Pero sus padres sí que fueron maestros en ejercicio. De ahí empieza ese exilio que cuenta María Zambrano. Mi exilio empieza en Vélez, Málaga, donde nació, donde vivió solo 4 años, ¿no? Dice que su primer exilio fue cuando su padre le recogía del suelo y le subía hasta el limonero, ¿no? Bueno, ese exilio que viene incluso del ejercicio del magisterio de sus padres, que primero fueron maestros en Vélez, luego en Madrid, luego en Segovia, luego de nuevo en Madrid, ¿no? Bueno, Araceli Alarcón no es que escriba mucho, ¿no? Pero yo quiero anotar las veces que su hija le recuerda. Primero, igual que dedica Horizonte del Liberalismo a su padre, y dice a mi padre que me enseñó a mirar, qué bonito y qué sentido tiene esa dedicatoria, ¿no? Pues en La agonía de Europa, que es una obra de raíz político, también con contenido espiritual, pero sobre todo de raíz político, María Zambrano la escribe en el año 45, cuando efectivamente Europa está asediada por el nazismo, y la dedica y dice a mi madre en el corazón de Europa. Por no decir lo que dicen las primeras líneas, en el horror de Europa, ¿no? Pero luego le dedica otras palabras en Delirio y Destino, que es una obra autobiográfica de María Zambrano, y dice así: mi madre, sí, es andaluza, recóndita, lejana, callada, que cuando hablaba decía algo que venía de muy lejos, de una inteligencia muy lejana. Los andaluces, yo soy andaluza, tenemos fama de alegres, pero también somos recónditos y silenciosos, y a la madre le tocó esa vena, recóndita, callada, pero que cuando hablaba decía algo que venía desde muy lejos, ¿no? Su madre sentenciaba frases como esta que recuerda María Zambrano: ah, si los que mandan en el mundo escucharan lo que nadie se atreve a decirles. Qué interesante, ¿no? Si los políticos escucharan lo que nadie se atreve a decirles, ¿no? Bueno, yo he querido sobre todo, gracias a un regalo de José Luis Mora, pues tuve los apuntes del curso escolar
1923-24, que son reflexiones pedagógicas interesantes de Araceli Alarcón, sobre todo porque lo que he trabajado sobre ella en el diccionario de una manera más breve, luego escribí un artículo, hay mucho de lo que en esas reflexiones pedagógicas de la madre puede verse en la hija. Son apuntes de una maestra que da al mismo tiempo historia, geografía, cálculo, lengua, ciencias naturales, etc. Pero son muy bonitos, ¿no? Se detiene, va escribiendo cada día. Marta y yo, después de conocerlo, nos reímos y decimos, hombre, podríamos hacer lo mismo, escribir cada día lo que vamos a explicar y luego unas reflexiones de lo que hemos explicado, cosa que no solemos hacer ninguno de nosotros, ¿no? Pero se detiene en lo que va explicando cada día, primero lo que tiene un programa, pero luego hace reflexiones de lo que ha dicho, ¿no? Y habla de los ideales de patria, pero sobre todo de ciudadanía. Hay que recordar que María Zambrano, en su teoría política, antes de ponerse de moda este vocablo de ciudadanía, ella habla que la política es saber convivir, ser buenos ciudadanos, ¿no? Y los valores para adquirir esa condición moral y ciudadana. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1924, que según sus apuntes se acaba de crear la fiesta nacional de la fecha del Día del Trabajo, dice ella, les daré también mi idea del derecho de asociación que tiene todo ciudadano y de las ventajas que ofrece este derecho de asociación. Eso es lo que quiere enseñar a las niñas. Recuerden que eran clases, en su mayoría, pues no eran clases mixtas, ¿no? Sino que era solo a niñas. Cuando trata de las ciencias aplicadas, de la geografía, de la fisiología, etcétera, dice, todo lo explicaré en la forma más amena posible, para sugestionar, ¿no? Para llamar la atención, como quien cuenta una historia interesante, apelando a la imaginación más que a la inteligencia. Es decir, quiere hacer sus clases realmente motivadoras e interesantes. Y dice, apelaré a la imaginación como el que cuenta un cuento, una leyenda, más que a la inteligencia. Uno recuerda hasta la razón poética de María Zambrano, que es razón pero con emoción, razón pero con sentimiento. El último día de clase resume así la intención que ha tenido durante todo el curso. Como lo que se pretende no es que las niñas sepan más o menos, sino por el contrario, el fin que me propongo es poner la inteligencia de las niñas en condiciones de pensar, de razonar por cuenta propia, y a la sensibilidad, afirmar su sensibilidad por una progresiva afirmación en condiciones de sentir la emoción de las cosas. Qué bonito, ¿no? Esto que se dice hoy tanto, Araceli Alarcón lo decía en el año 23-24, no es tanto que sepan mucho, sino que piensen por cuenta propia, que piensen y razonen por sí mismas, ¿no? Bueno, son unos apuntes además un poco lo que hemos leído tantas veces en María Zambrano, ya no mecanografiado, porque en María Zambrano muchas veces estaban mecanografiados, sino auténticos manuscritos, es decir, escritos por su mano, ¿no? Bueno, y la otra autora que yo he reseñado en el diccionario ha sido Adela Cortina. Yo creo que es de todos conocida, ¿no? Actualmente, probablemente una de las voces más intelectuales que salen siempre a la palestra en los momentos más necesarios, políticos o sociales, como el de la pandemia. Hace muy poco, en el mes de marzo, ha escrito un libro sobre la pandemia, Ética Cosmopolita, la ha llamado En marzo, y ya va la segunda edición en el mes de abril, ¿no? Bueno, Adela Cortina nació en Valencia en el año 47, está recién catedrática emérita de la Universidad de Valencia, pero habría que reseñar que desde el 2008 es la primera mujer
o ha sido la primera mujer que ha ingresado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ya desde el 1994, Adela Cortina es directora de la Fundación ETNO, que es una fundación que trabaja sobre los negocios y organizaciones. De ahí que tengo un libro sobre ética de la empresa. Pero desde el 97, Adela Cortina participa en comités de bioética. En el 2007, Premio Nacional Jovellanos por su obra Ética de la razón cordial. A veces recuerda, yo digo a los alumnos que la razón en España nunca ha sido una razón formalista, abstracta, sino que es una razón con apellido. Se llamaba cordial con Unamuno, y vital con Ortega, y sentiente con Zubiri, y poética con María Zambrano. Que la razón cordial recuerda a Unamuno y recuerda a toda esta tradición española. Y en el 2014 recibió el Premio Nacional de Ensayo por su obra ¿Para qué sirve la ética? Bueno, Adela Cortina es doctora honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón, en el 9, en el 12 por la Politécnica de Cartagena, en el 16 por la de Deusto en Bilbao, en la del 18 en Salamanca. Y seguro que se me escapa alguno más, porque con Adela Cortina hay que estar no al día, sino al instante para ver algo nuevo, ¿no? La de Salamanca del 2018 fue muy interesante porque se le dio al mismo tiempo que con Margarita Sala, ya fallecida hace poco y que era la directora del Instituto de Biología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y solamente no voy a hablar de todo lo que ha trabajado Adela Cortina, además de lo dicho, pero sí que me gustaría señalar, y con ello termino, cómo ella ha aportado nuevos conceptos. Hace poco estuvimos, hace ya 2 años o 2 años y pico, ya no lo sé, la pandemia, en la Universidad de Valencia, junto a una compañera nuestra, Elena Cantarino, el congreso se llamaba Conceptos Filosóficos Creados por Mujeres. Bueno, pues Adela Cortina ha aportado ese lenguaje propio, esa aportación personal, con lo cual podemos decir que no es una profesora de filosofía, sino crea un lenguaje y una reflexión propia. La primera yo creo que lo fue en 1987, con su obra Ética de Mínimos. Una obra que recibió crítica, como siempre, por aquellos, creo que sumidos en la ignorancia, o no leyeron el libro y solo leyeron el título, o no sé lo que les pasó, porque no estaba hablando de una mínima ética, ni de una ética light, como algunos críticos se atrevieron a decir, sino que estaba hablando de una sociedad pluralista como la nuestra, en la que por ese mismo exigencia de la sociedad pluralista se requiere una ética consensuada, al menos en unos mínimos éticos, por debajo de los cuales ella se dice que si no hay esa exigencia de justicia, viviríamos en condiciones infrahumanas. Y luego hablaba de una ética de máximos a la cual no se puede exigir a nadie, pero se le puede invitar porque lo que ya se está proponiendo son ideales o máximos de felicidad, ¿no? En el 2017, aunque venía hablando desde el 1994, publicó un libro que obligó a la Real Academia de la Lengua el 20 de diciembre a incluirlo en el diccionario de la lengua con el término de aporofobia. Y ella lo dice muy claro. La aporofobia es fobia al pobre, no al extranjero. No somos tan racistas. ¿Sí? Somos, a lo mejor, además de racistas, aporófagos. Es decir, no nos molesta que venga un extranjero rico, un jeque árabe, vamos, nos sentimos muy contentos, pero si vienen de Arabia Saudí o de subsahariano pobre, a esos sí que los rechazamos, ¿no? Pues aporofobia, rechazo al pobre.
Y ella hablaba de este término y de la necesidad de que entrara en la academia, porque lo que todavía no nombramos no entra en la condición humana. Muy interesante, ¿no? Tenemos que dar nombre a lo que nos pasa para que forme parte de nuestra condición. Yo creo que fue efectivamente en el 2007 cuando escribe La ética de la razón cordial, luego escribe Justicia cordial. Este libro es muy interesante porque lo que habla es de la necesidad del reconocimiento recíproco y cordial entre todos. No basta de hablar del otro, del tú, en todas esas éticas dialógicas que ella aprendió porque ella es premio Humboldt, ¿no? Junto a Apple y a Habermas, sino que habla de una realidad relacional, donde el vínculo sea esa reciprocidad del corazón o del amor. Tiene también un libro muy bonito, que a mí me parece un libro de cabecera del 2001, Alianza y Contrato. No basta el contrato, necesitamos la alianza. Es verdad que yo a nadie le puedo exigir consuelo, ¿verdad? A nadie. Pero hay momentos de mi vida y de la vida de cada ser humano que no solo reclamo justicia, sino también consuelo, ¿sí? Porque esa es la alianza, porque somos carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, ¿sí? Y sin poder exigirla, pues diríamos, la necesito, ¿no? Bueno, y el último libro, Ética cosmopolita en tiempos de pandemia, ¿eh? No he dicho muy bien el título, no lo he escrito, no quiero ahora hurgar entre los libros que tengo aquí, ¿eh? Donde está hablando de la necesidad. Bueno, uno de los capítulos lo dedica a los ancianos, ¿no? A la cordura, a la sensatez, porque es entre los muchos sufrimientos que hemos tenido, pues hemos tenido también el dolor de nuestros ancianos o la despedida a nuestros mayores sin poder consolarnos ni recibir nosotros el consuelo de haberlos visto, ¿no? Bueno, pues no sé si me queda algo, seguramente mucho, pero como dice Marta en el coloquio, podemos completar todo este proyecto. Muchísimas gracias.